por todo esto que el Señor le libró en cada batalla. Y si lo vemos como lo veíamos en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento al rey David, bueno, pues él libró muchas batallas, muchas guerras en su vida y el Señor le libró de todas ellas. Pero también acuérdate, si lo vemos en el contexto profético, como estábamos platicando, tú y yo podemos saber que el Señor nos ha librado de todos nuestros enemigos, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros enemigos? El pecado y la muerte. ¿Y de cuántos enemigos el Señor te ha librado? De todos los pecados. La Biblia dice que de todos los pecados que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos ha librado de todos ellos. Y quizá hoy tú y yo podemos recordar y voltear hacia atrás y ver todos nuestros enemigos que en algún momento teníamos o tuvimos y que libramos una batalla, ¿no? Quizá contra la murmuración. ¿Quiénes han librado alguna batalla contra la murmuración? ¿Verdad? Algunos por ahí. Quizá alguna batalla contra la mentira, que una tras otra y una tras otra. Y el Señor nos ha librado de tantas cosas. De a lo mejor una mentira que dijimos y que nos empezamos a enredar y nos empezamos a enredar y nos empezamos a enredar y ya estábamos bien metidos, ¿no?, en esa mentira. Y el Señor nos ha librado de todas esas batallas, a lo mejor de adulterio, a lo mejor de las tranzas, ¿no? Te gustaba hacer tranzas y era tu manera de vivir, bro. Haciendo tranzas, ¿no? Sacando el dinero de la gente, y el Señor te ha librado de todas estas batallas. Entonces, recordando eso, David está escribiendo este salmo también, recordando todo lo que el Señor le ha ayudado. Pero fíjate cómo dice, quiero subrayar aquí esta parte, dice, me libró el Señor de la mano de todos mis enemigos. De todos mis enemigos y de la mano de Saúl. O sea, hace una diferencia. Si tú te fijas, podemos nosotros saber que Saúl, ¿te acuerdas de la historia de Saúl? ¿Cómo lo persiguió a David? Y la Biblia dice que Saúl quiso hasta matar a David, ¿no? En algún momento ya enojado agarró una lanza y se la aventó. Y nada más porque tenía buenos reflejos David, que se agachó y no le dio, pero estuvo a punto de matarlo. También la Biblia dice que David tuvo una oportunidad maravillosa. Dice que en un momento él estaba escondido en una cueva y de repente Saúl pues tuvo necesidades fisiológicas, tenía que hacer del baño, y entonces dice que se metió a la cueva y no se dio cuenta que David estaba allá dentro de la cueva, y cuando estaba de espaldas indefenso, ¿no?, dice que David lo pudo matar, pero no levantó su mano, porque David decía, él es el ungido del Señor. Ahora quiero comentarte esto porque habla David acerca de sus enemigos y acerca de Saúl. No es lo mismo para David. Saúl, a pesar de que lo quería matar, no era un enemigo, ¿no? Y para ti y para mí, tus hermanos en la fe, que han sido también llamados, a pesar de que quizá no te caen muy bien, a pesar de que a lo mejor en algún momento tú tienes algún problema con algún hermano, brother, tus hermanos no son tus enemigos. ¿Te das cuenta cómo el mismo David separa? Dice, me libró de mis enemigos y de Saúl. Sí, Saúl también estaba en contra de él, pero no era su enemigo, ¿no? Él no lo consideraba como su enemigo. Y fíjate cómo este corazón que el Señor nos ha ido llevando a todos para que podamos entender que tú y yo, todos juntos, somos un cuerpo en Cristo. Formamos parte de un mismo cuerpo. Y tú y yo, cada confrontación que tenemos, cada diferencia que tenemos, eso nos hace madurar, brother. Porque si no, ¿dónde vamos a practicar el perdón? Si tú y yo no tuviéramos alguna lucha entre nosotros, ¿cómo podríamos practicar el perdón? ¿Cómo podríamos practicar el pasar por alto el oprobio? ¿Cómo podríamos practicar el no tomar en cuenta a los otros sus ofensas? ¿Cómo podríamos practicar todas esas cosas, brother? Entonces no tendríamos forma de cómo practicar. Por eso la Biblia dice que hierro con hierro se afila, ¿no? Ahí es donde la palabra de Dios nos muestra cómo tú y yo somos útiles. Por eso la Biblia dice, no te dejes de congregar. No te dejes de congregar, porque la comunión unos con otros nos va perfeccionando, nos va puliendo, mi hermano. Y al principio, cuando vas en ese proceso, quizá hay un hermano que no lo puedes ver, no lo quieres ni ver, pero cuando el Señor va trabajando en tu vida,
Va a llegar el momento donde tú ves a ese hermano y de verdad Dios lo sabe, ¿no? Tú lo puedes amar, porque a eso nos ha llamado el Señor. No nada más lo puedes ver, lo puedes amar, brother, ¿no? Y puedes verlo y lo puedes amar de verdad, ¿no? Y eso es a lo que te lleva el Señor. Por eso David, empezando esto, está diciendo: tú me libraste, Señor, de la mano de mis enemigos y de Saúl, ¿no? Saúl no era mi enemigo. Saúl, él era el ungido del Señor. Y es importante que tú y yo podamos saber que cada uno de nosotros somos los ungidos del Señor, ¿no? Los hijos de Dios. Yo no puedo considerar a ninguno de ustedes mi enemigo, y ninguno de nosotros entre nosotros nos podemos considerar enemigos. Ahorita vamos a ver que proféticamente hablando, nuestro enemigo es el pecado y vamos a identificarlo. Pero entonces ahora sí, fíjate, vamos a ir verso a verso. Y te quiero poner por ahí, no sé si me ayudan a poner la primera diapositiva. Te quiero poner por ahí. ¿Ya está? Perfecto. A ver si se alcanza a ver. Vamos a dividir, como son 50 versículos, los vamos a dividir de la siguiente manera, fíjate bien. Del versículo 1 al versículo 6 vamos a ver mi clamor, ¿ok? Del versículo 7 al 19 vamos a ver mi rescate. Del versículo 20 al 26 vamos a ver mi justicia. Del versículo 27 al 30 vamos a ver mi lámpara. Del 31 al 48 vamos a ver mi roca. Y del 49 al 50 vamos a ver mi comisión. ¿Ok? Así que vámonos con el primero, que es mi clamor, del versículo 1 al 6. Fíjate cómo comienza diciendo, ¿no? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y quiero que te fijes bien en estas palabras, ¿no? Mío, porque se va a repetir mucho. Mío, mía, mío, mi Dios, mi libertador, fortaleza mía. Se repiten muchas veces. Si lo quieres subrayar ahí en tu Biblia, cómo David estaba reconociendo él: mío, Señor, ¿no? Lo que has hecho en mí. Y empieza a decir: te amo, Señor, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Fíjate cómo David, después de tantos años viviendo una vida que ya lo hemos platicado aquí, hemos escuchado, por ejemplo, cuando vimos el Salmo 3, ¿te acuerdas? Cómo vimos que David tuvo un momento también en donde tomó malas decisiones y que llegó un momento donde pagó las consecuencias a esas malas decisiones, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Y es una consecuencia, y David tuvo que pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Pero aún con todo y eso, brother, aún con muerte de sus hijos, aún con desgracias familiares, aún con todo este tipo de consecuencias que él mismo entendía que eran malas decisiones de él y que por eso él estaba viviendo eso, pero lo pudo entender. Y entonces hoy, después de muchos años, él ya está prácticamente en sus últimos años y está reconociendo que con todo y eso, el Señor es su fuerza, el Señor es su roca, el Señor es su fortaleza, el Señor es su pronto auxilio, el Señor es en el que va a confiar. ¿En quién confiaré? Dice, Él es mi Señor. Con todo y eso, el Señor me sustentó, porque lo pudimos nosotros también ver, ¿no? Versículo 3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Y aquí podemos identificar el primer enemigo, ¿no? La muerte, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Déjame explicarte rápidamente algo. Ponme atención, por favor. A veces no tomamos mucho en cuenta esto y nos perdemos un poquito de vista. Pero tú y yo, todos, estábamos condenados a pasar la eternidad sin Cristo. Estábamos condenados, y hoy todavía el mundo sigue condenado, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, dice estarán, no, dice están destituidos de la gloria de Dios. Hoy todavía mucha gente está destituida de la gloria de Dios. Esa es la condición humana y no hay esperanza. Efesios nos decía que hay gente que vive en el mundo sin esperanza y sin Dios, en el mundo.
¿ok? Tú y yo no teníamos esperanza. No había forma de que tú y yo pudiéramos escapar de esta muerte. La muerte no nada más es la muerte física, la muerte es la separación eterna de la presencia de Dios. Y estábamos condenados a estar lejos de Dios por la eternidad. Pero gracias al sacrificio de Cristo, que pagó el precio, y el precio fue su sangre, gracias a ese sacrificio, ahora tú y yo podemos entrar delante de su presencia, gracias a ese precio. Por eso, cuando está diciendo aquí, me rodearon ligaduras de muerte, él está entendiendo que en un tiempo él estuvo destituido de la presencia de Dios. En un tiempo estaba muerto y no tenía esperanza, ¿no? Su pecado, tu pecado y mi pecado nos estorbaban para llegar delante de Dios. Y la Biblia dice que tuvo que venir un pago, ¿no? Para que tú y yo pudiéramos ser libres de ese pecado, ¿no? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, ¿ok? Tuvo que haber sangre para que tu pecado y mi pecado quedaran limpios. Tus mentiras, tus adulterios, mis mentiras, todos nuestros pecados quedaron en un momento estorbándonos, ¿no? Y por esos pecados estábamos destinados a la muerte. Pero el Señor nos dice que aquí el rey David está diciendo, me rodearon ligaduras de muerte. Y continúa diciendo, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y cuando yo estaba leyendo esta parte de torrentes de perversidad, me recordó Romanos capítulo 7. No vayas, pero te lo voy a leer ahí por causa del tiempo. Fíjate cómo dice Romanos 7, del versículo 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿no? Todo este pecado, yo quiero, en mi mente yo quiero obedecer a Dios, en mi mente yo quiero obedecer su palabra, pero hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado y que me lleva a cometer el pecado. Y entonces termino haciendo lo que no quiero, porque mi carne es débil, y entonces termino cayendo y cometiendo y fallándole a Dios y haciendo lo que no quiero. Y aquí el rey David está diciendo, y torrentes de perversidad me atemorizaron, ¿no? Y yo me acordaba de este pasaje, ¿no? Pablo también diciendo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Gracias a Dios que en el capítulo 8, en el siguiente capítulo de Romanos, comienza diciendo, ¿no? Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Ahora Cristo es el que nos libra de todo eso, y ahorita lo vamos a ver, pero estamos en la primera parte que es mi clamor. Acuérdate que está clamando, y estamos clamando, dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Acuérdate que esta primera parte es mi clamor. Y tú y yo estamos clamando de una manera correcta cuando clamas al Señor entendiendo tu pecado, entendiendo que el Señor es el único que te puede librar del pecado. Te lo comento por lo siguiente, brother. Mira, hay muchas veces que nosotros podemos clamar a Dios creyendo por cualquier cosa, ¿no? Quizá te ha pasado que en algún momento alzas tu voz y clamas a Dios por cualquier cosa. Tienes alguna enfermedad y clamas a Dios, Señor, líbrame, ¿no?
Estás, ahora que fuimos a la convención estudiantil, van a jugar los chicos fútbol y empiezas a clamar, ¿no? Señor, ayúdalos. Van a participar en algo y empiezas a clamar. Y hay muchos clamores. Quizá en algún momento de tu vida tienes un problema financiero y empiezas a clamar a Dios, Señor, ayúdame. Pero fíjate cuál es el clamor correcto. ¿Cuál es el clamor importante? ¿Por qué el clamor correcto? ¿Te acuerdas que en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús mismo les decía a sus discípulos, fíjense bien, mucha gente está afanada, todos los días están afanados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Necesito trabajar, necesito ganar más horas extras, necesito esto, necesito lo otro. Están en los afanes de esta vida. La gente vive afanada. Y el Señor Jesús les decía, ustedes no son como los demás gentiles, no estén afanados. ¿No ven las aves de los cielos? ¿Quién les da alimento? ¿Y son ellos acaso más importantes que todos ustedes? ¿No ves los lirios del campo cómo están vestidos? Y les dijo Jesús, mira, ¿sabes? Ni Salomón con toda su gloria, que tenía mucha lana, se pudo vestir como uno de ellos. ¿Cómo tú pasas a pensar que tú no vas a ser más importante que Dios? ¿Cómo no vas a ser tú más importante, bro? Claro que eres más importante que cualquiera de estos animalitos. Tú y yo somos más importantes para el Señor. Y el Señor Jesús le estaba diciendo, ¿para qué te afanas? El Señor sabe de lo que tienes necesidad. Y entonces en Mateo 6, 33 les dice, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas por las que estás clamando te vendrán por añadidura. Deja de clamar por estas cosas que son temporales, brother. Dejemos de preocuparnos y de estar afanados por las cosas temporales. Estoy clame y clame por cosas temporales. Estamos clamando y angustiados por cosas que se van a quedar aquí. No, es que tengo una casa y estoy bien preocupado porque y se va a quedar aquí, brother. ¿No? Nos hemos dado cuenta con esta pandemia, también el Señor nos ha mostrado que todas las cosas que están aquí, brother, son pasajeras. Todas las cosas son pasajeras y son efímeras. Por eso el Señor está diciendo más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso cuando el Señor está diciendo aquí, el rey David está enseñando, yo clamé, no es porque está clamando, en la parte profética, el Señor nos está diciendo, clama por tu pecado, bro. Es lo más importante. Sí, qué bueno que cuando tengas una dificultad puedas ir a Dios y clamarle al Señor y pedirle su ayuda. Pero lo más importante en la vida de un cristiano es clamar por tu condición de pecado. Que el Señor te ayude a quitar ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado tiene repercusión eterna. Si el Señor te ayuda en un problema financiero aquí en la tierra, qué bueno, pero se va a quedar aquí, brother. Decía el pastor David Godoy en una ocasión, y me gustó mucho ese comentario, decía, cuando tú tienes un problema que tú tengas, una aflicción que tú tengas, por mucho que te dure, te va a durar toda tu vida, ¿no? Y cuando yo escuché el comentario, pues sí se me hizo así como que, bueno, pues que toda mi vida sufriendo, pero me decía, pues ¿cuánto piensas vivir, bro? ¿80 años? ¿Los más robustos? Y si ya tengo 40, pues ya me queda la mitad, bro, si bien me va, ¿no? Otros 40 y ya dura una aflicción. Pero no se compara con la eternidad, brother. Si yo me estoy afligiendo ahorita y estoy clamando a Dios y la eternidad, por eso lo importante es que tu clamor y mi clamor sea por el pecado. Que tú puedas clamarle al Señor para que te libre de tu pecado, para que te libre de eso que te separa de Él. Acuérdate que tu pecado y mi pecado nos aleja de Dios. Tus mentiras, ¿no? Tus adulterios, tus iras, tus contiendas, tus enojos, te separan de Dios. Y por eso debemos de clamar. El rey David estaba clamando, yo clamé a Dios y Él me oyó desde su templo. Él me oyó, ¿no? Y el Señor nos oyó. Por eso hablábamos de Romanos 7, ¿no? Pablo también decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Pablo estaba clamando al Señor, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Y el Señor le oyó, dice aquí el Salmo 18:6, ¿no? Y Él oyó mi voz desde su templo. Y esto yo lo comparaba con Romanos 8, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no están afanados en las cosas de este mundo, sino están buscando lo eterno. ¿Ok?
Dice, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Estos primeros 6 versículos es mi clamor. ¿Ok? ¿Hemos entendido cuál es el clamor correcto? El clamor por tú y por mí, pecado. ¿Ok? Ese es el clamor correcto. Ahora vamos a la segunda parte, mi rescate. Si tu clamor ha sido correcto, brother, el Señor te va a enviar su rescate. Fíjate cómo comienza diciendo, y la tierra fue conmovida y tembló. Y yo cuando estaba leyendo esto me acordaba, yo decía, pues no sé, imagínate a qué se referirá proféticamente hablando que la tierra fue conmovida y tembló. Y me acordé cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando tú estás clamando por tu pecado y el Señor manda a su Hijo a morir en la cruz por ti, y dice que cuando Él dijo sus últimas palabras y expiró, la tierra fue conmovida y tembló. ¿Te acuerdas? Que hubo un gran terremoto y se partió el velo a la mitad. El velo que te separaba a ti y a mí de la presencia de Dios se partió, brother. Y el Señor escuchó tu clamor. Por el pecado el Señor escuchó tu clamor, envió a su Hijo y llegó el rescate. Y el rescate tuyo y mi rescate mío es Cristo. Y fíjate cómo sigue diciendo. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Es decir, el Señor se indignó a causa del pecado. El Señor se indignó porque al Señor le indigna el pecado, brother. El Señor no está de acuerdo con el pecado. Y el Señor envió el rescate, dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Qué maravilloso pasaje, brother. Versículo 9, inclinó los cielos y descendió. Y cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de Filipenses, imposible de olvidar, ¿no? Filipenses 2, que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, brother, siendo Dios mismo, vino a rescatarte. Él se inclinó, brother, ¿no? Y vino a rescatarte. Otro pasaje que te quiero dar por ahí, Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8, fíjate cómo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Te das cuenta cómo el Señor descendió a las partes más bajas? Por ti y por mí. Él vino a rescatarnos, escuchó nuestro clamor, descendió desde los cielos y vino a rescatarnos. Y dice, y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, puso cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes, trono en los cielos Jehová, y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. ¿De qué está hablando aquí de esta destrucción que hizo el Señor? Destruyó tu pecado y mi pecado. Cuando el Señor vino y murió en la cruz por ti y por mí, todo esto para destruir el pecado, ¿no? Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió de lo más alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y cuando tú y yo estábamos ahogados y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Fíjate, eran más fuertes que yo. Tu pecado y mi pecado, brother, eran más fuertes que tú y que yo. Para ti y para mí era imposible obedecer la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que ya lo vimos en Gálatas? ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Y que para qué servía la ley? ¿Te acuerdas para qué servía la ley? ¿Cómo? Para mostrarnos nuestra condición de pecado. ¿Quién da más? Para enseñar que no podemos por nosotros mismos. Por allá atrás. ¿No? Para conducirnos a Cristo.
¿verdad? Dice la Biblia que la ley sirvió como un ayo. ¿Y qué es un ayo? Como una guía que te tomó de la mano y te dijo, no puedes, ven a Cristo, ¿no? Cuando tú y yo nos topamos al querer obedecer la ley y te diste cuenta que no podías, te tomó de la mano y te dijo, no puedes, por tus propios esfuerzos no puedes. Así que te toma de la mano y te lleva a Cristo, porque es la única manera, ¿no? Es la única manera. Y dice aquí que tus pecados y mis pecados, dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Tú y yo no podíamos con el pecado. Y no podemos, separados de él, dice la Biblia, nada podemos hacer, ¿no? Si tú y yo estamos separados de él, no vamos a poder con nuestro pecado. Pero vamos a ver cuál es este pecado, ¿no? ¿Cuáles son estos enemigos? Acompáñame ahí, si te voy a esperar a esta cita, Primera de Corintios 15. Te voy a esperar a que vayas ahí. Primera de Corintios 15, versículos 25 y 26. Primera de Corintios 15, versículos 25 y 26. ¿Ya lo tienes? Vamos a ver a qué enemigo se refiere la palabra de Dios. Dice que nos libró de nuestros poderosos enemigos. Primera de Corintios 15, 25 y 26 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que nuestro primer enemigo es la muerte. Creo que por ahí se acabó. Ahí va. Listo. El postrer enemigo es la muerte, ¿no? El que será destruido. Y la muerte, acuérdate que no se refiere a la muerte física. Todos vamos a pasar por la muerte física, pero se refiere a la muerte espiritual. Separados completamente por la eternidad de la presencia de Dios, pero este primer enemigo el Señor lo va a destruir. Y luego el segundo, ahí está igual en Primera de Corintios también 15, unos versículos más adelante, acompáñame allá al versículo 54, allá adelantito. Versículo 54, vamos a ver el segundo enemigo. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. El primer enemigo, que es la muerte, y luego continúa diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿quién? El pecado. Y ese es el segundo enemigo tuyo y mío. El primer enemigo es la muerte y el segundo enemigo es el pecado. Brother, nuestros enemigos es la muerte y el pecado. No es tu suegra, no es tu nuera, no es tu vecino. Acuérdate que tampoco no es tu hermano que te cae así medio mal, ¿no? Que luego ni te saluda. No te preocupes por eso, bro, ¿no? Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. No le debas nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Así que estamos en deuda, y no estamos en deuda con tu hermano, porque dices, ¿yo por qué lo voy a amar si él no me ama? ¿No? Yo no estoy en deuda con él, y tienes razón, pero estamos en deuda con Dios, porque Él nos amó primero, a pesar de nuestros pecados, brother. Por eso mi deuda no es con mi hermano, mi deuda es con Dios. Yo sí estoy en deuda, y por eso yo tengo que amar a mis hermanos, porque estoy en deuda, debo amarlos. No es que si quiero, debo. ¿Debo por qué? Porque estoy en deuda, y estoy en deuda con Dios, ¿no? Por eso es importante. Y fíjate cómo entonces nuestros enemigos, no somos ninguno de nosotros, nuestros enemigos es la muerte y el pecado. Si tú puedes identificar a tu enemigo el día de hoy, vas a poder clamarle al Señor para que te ayude a vencer este enemigo, como es lo primero que vimos. Número 2, vas a poder recibir. Si tu clamor es correcto, vas a poder recibir tu rescate de forma correcta, que es Cristo. Vas a poder recibir que Cristo venga y te rescate y entender de lo que te está rescatando. Dice, y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Y hasta aquí vemos el rescate, ¿no? El Señor nos rescató del peor enemigo que tú y yo pudiéramos haber tenido, que era nuestro pecado. El Señor nos rescató.
A lo mejor no podíamos dejar esa relación de adulterio, ¿no? ¿Cuántas veces tú quisiste dejar esa relación de adulterio y estuviste a punto de decir, ya basta, ¿no? Y no pudiste, brother. ¿Cuántas veces tú quisiste dejar la mentira o la murmuración y seguías hablando? No, es que pues el pastor, ¿no? Sí, pues mira, el pastor. ¿Y Dios nos ha llamado a murmurar? Acuérdate que no nos ha llamado Dios a juzgar. Dice, no juzgues para que no seas juzgado, pero no nos ha llamado Dios a juzgar. No somos jueces, bro. Tú y yo vamos a estar sentados delante de Dios siendo juzgados por Él. Tú y yo deberemos estar preparando nuestra defensa, porque vamos a ser juzgados. No deberíamos estarle echando tierra al otro, ¿no? Deberíamos estar preparándonos nosotros mismos, volteándonos a ver a nosotros mismos, preparándonos nosotros mismos. ¿Cómo le vas a hacer cuando estés delante de Dios? ¿Qué vas a hacer cuando estés delante de Dios? Le vas a decir, no, es que el pastor, te van a decir, el pastor aparte, ¿no? Él ahorita le va a tocar. Tú, a ver, tú, ¿qué onda? No, es que mi servidor de célula. No, mejor volteémonos a ver. Jesús nos decía, mejor volteate a ver tú, bro. No, tú, no estés viendo a los demás. Entonces el Señor nos libró, ¿no? Y nos rescató. Vamos a ver la tercera parte, mi justicia. Ya vimos mi clamor, ya vimos que si clamas correctamente por el pecado, el Señor va a enviar mi rescate, que es Cristo, y después vamos a ver mi justicia. Y esta parte de la justicia es maravillosa. Fíjate cómo dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Qué es mi justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es mi justicia? Cristo es la justicia. Qué bueno que todos sabemos que Cristo es la justicia. Mi justicia es que soy bien bueno, que ya me porto bien. Ya dejé no, es que ya dejé esa relación de adulterio, ya me estoy portando bien. No, es que cuando vine a Cristo ya soy una mejor persona. Ya a partir de que yo conocí de Cristo ya soy bueno y ya pues ya me porto bien. Ya dejé de mentir, ¿Esa es mi justicia, brother? No. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, no me voy a tardar más, la última parte es más rápida, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de un joven rico que se cruzó en el camino del Señor? Y le decía a este joven rico, Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué me falta? Le preguntó, ¿qué me falta? Él ya pensaba que no le faltaba gran cosa, ¿no? Yo creo que él estaba esperando que el Señor le dijera, pues no, ya no te falta nada. O sea, ya pásale, bro, ¿no? Pásale. Y entonces le pregunta, ¿qué me falta para obtener? ¿Qué me falta? Y le contesta el Señor, cumple todo lo que está en la ley, ¿no? Y el joven rico le dijo, todo eso lo he cumplido desde que estaba chavito. Ya lo cumplí, todo lo he cumplido desde que estaba chiquito. Y el Señor le dijo, sí, bueno, entonces nada más te falta una cosa, seguro lo has cumplido, ¿no? El Señor sabía que no lo había cumplido, pero le dijo, qué bueno, entonces nada más te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia dice que este joven, como era muy rico, tenía muchas cosas, no pudo vender todo lo que tenía y dejar todo lo que tenía y seguir a Cristo. Y el Señor le demostró que no había podido cumplir ni con el primer mandamiento. ¿Te acuerdas cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor sobre todas las cosas, brother, ¿no? Sobre todas las cosas. No pudo dejar todas sus cosas. No pudo cumplir con uno. El Señor le demostró, no puedes ni con el primero. ¿Y tú crees que ya estabas listo? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y a veces esa es nuestra actitud, bro. ¿Qué me falta? A ver, Señor, ¿qué me falta? Ya, ¿qué me falta, no? Pues ya, mira, voy a mi célula, ya me aprendí todos mis versículos, ya dejé de estar de chismoso. ¿Qué me falta? ¿No? Ya casi me van a poner una silla aquí adelante, no, siéntate, ¿no? ¿Qué me falta? Y el Señor nos puede demostrar, ¿sí? ¿Estás dispuesto a dejar todo por seguirme? No pudo ni con el primero, pero después cuando este joven rico se va, sus discípulos se acercan a Jesús y le dicen, oye, ese cuate era joven, ¿no? Casi alto, guapo, tierno, ¿no? O sea, era joven, de lana, bro. Había cumplido casi todos los mandamientos. Oye, ¿y le dices que no? Entonces, ¿quién va a entrar? Si este cuate, que ya estaba casi nada, no va a poder entrar, entonces ¿quién va a entrar? Y el Señor le dice, fíjate cómo le dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico
entre en el reino de Dios. ¿Y sabes a qué se estaba refiriendo con un rico? Con una persona altiva, con una persona que no reconoce su necesidad de Dios. Un rico es aquella persona que no reconoce su necesidad de Dios. Esta persona sentía que él ya con todo lo que había hecho ya podía entrar, ya no le faltaba casi nada. Y el Señor le dice que es prácticamente imposible que alguien que tiene esa actitud entre. Prácticamente imposible. ¿Te acuerdas de la historia del fariseo y el publicano? Cómo el publicano, dice la Biblia, que ni siquiera llegaba al templo, no se paraba, ni siquiera quería alzar la vista. Él entendía su condición y clamaba al Señor y se pegaba en el pecho y le decía con el clamor, ¿te acuerdas cuál fue la primera? El clamor, mi clamor. Él clamaba y decía: Señor, sé propicio a mí. Es decir, rescátame, ¿no? Él clamaba por su rescate. Él estaba diciendo: Señor, yo no puedo ni alzar la vista. Y había otro cuate, un fariseo, que decía: no, pues yo diezmo, ¿no? Yo ofrendo, yo esto, yo lo otro. Aquel no. Por eso es muy difícil que un rico, que una persona que se cree que por sus virtudes humanas, que se cree que porque ya dejó de hacer esto, ya dejé de hacer lo otro, aunque dejes de hacer todo lo que tú quieres, brother, no hay forma de que tú y yo seamos justificados por nuestras propias obras, porque ninguna persona podrá ser justificada por las obras de la ley. ¿Lo aprendimos en Gálatas? ¿Sí o no? No vamos a poder ser justificados. ¿Cómo vamos a poder ser justificados tú y yo? Por eso aquí el rey David está diciendo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Pero conforme a mi justicia no es conforme a mis obras, sino mi justicia es Cristo. Me ha premiado por Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. Y fíjate lo que dice 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Por el sacrificio de Cristo, que pagó el precio de tus pecados y de mis pecados, somos justificados, brother. Ese sacrificio, esa sangre derramada, es el precio por tu pecado y por mi pecado. La Biblia dice: el justo por los injustos. El justo pagó el precio por los injustos, brother. Pero ahora los injustos han pasado a ser justos por ese precio que se pagó. Porque el justo, la Biblia dice que ahora Él es el único justo y el que justifica al que es de la fe. Si tú hoy te arrepientes y accedes a esa justicia, ¿cómo puedes acceder a la justicia de Dios que pagó el precio? Arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete. ¿Qué dice Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Se ha acercado? ¿Sí se acercó el reino de Dios o no se acercó, bro? ¿Sí se despojó el Señor? ¿Sí? ¿Se hizo siervo? ¿Vino? ¿Murió? ¿Derramó su sangre? ¿Sí? ¿Pagó el precio? ¿Te la puso de pechito? ¿Qué más quieres? ¿Algo más que se te ofrezca, bro? Lo tenemos de pechito, brother. Ya. Pero el Señor dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya se acercó. Arrepiéntete y cree. Dos cosas: arrepiéntete y cree, para que puedas acceder a su justicia. Si tú te arrepientes, ¿no? Si tú te arrepientes de manera correcta, vas a poder acceder a la justicia de Dios. Es decir, el Señor te va a perdonar y te va a limpiar de todos tus pecados. De todos tus pecados. Porque tú y yo por nosotros mismos, como ese joven rico, no lo vamos a poder hacer, brother. Por muy buenos que seamos, no lo vamos a poder hacer. Por eso aquí el rey David está diciendo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, pero mi justicia es Cristo. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Es decir, me he arrepentido. ¿Cómo accedes tú a la justicia de Dios? Sí, Cristo ya pagó el precio, ¿ok? ¿Cristo ya pagó el precio, Cristo, o no pagó el precio? ¿Ya murió o no murió? Entonces, ¿por qué? Explícame esta y dime esta. ¿Por qué entonces mucha gente se va a perder y va a ser condenada? ¿Por qué? Porque no tiene un arrepentimiento genuino. Fíjate, te doy una cita: Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30, fíjate cómo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿no? Antes que no sabíamos estas cosas, ahora manda, no te sugiere, está mandando el Señor, manda a todos los hombres
en todo lugar, donde quiera que estés, brother, manda que se arrepientan. Manda que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo. ¿Cómo dice que va a juzgar al mundo? ¿Con su ira? Dice aquí con su ira. ¿Con enojo? ¿No? ¿Con toda su fuerza va a juzgar? Dice que va a juzgar al mundo con justicia. ¿Y qué es la justicia? Cristo es la justicia de Dios. Es decir, el Señor cuando llegue va a juzgar al mundo y te va a decir: ¿tú recibiste la justicia de mi Hijo? ¿Te vestiste con esa justicia? Adelante. No nos va a juzgar por nuestras propias justicias, nos va a juzgar por habernos arrepentido, brother. Íbamos hacia acá, desviados del camino de Dios. Me arrepiento y me doy la vuelta y empiezo a caminar una vida diferente en Cristo. Y me va a juzgar por haber recibido ese perdón, por haber recibido esa justicia. Me va a juzgar con su justicia. La única manera de que tú y yo podamos acceder a la justicia es arrepiéntete, bro. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya se acercó, arrepiéntete y cree, ¿no? Hechos, manda a todo hombre en todo lugar que te arrepientas. Arrepiéntete. Es la única manera en la que tú y yo podemos acceder a su justicia. Por eso el rey David está diciendo aquí, ¿no? Versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. He guardado sus caminos, me he arrepentido. Cuando tú y yo nos arrepentimos, se nota. ¿Cómo es un arrepentimiento? ¿Qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino se nota. ¿Cómo se va a notar, brother? Pues ya no vas a andar metido en mentiras, ya no vas a estar murmurando, vas a dejar esa relación de adulterio, te vas a empezar a congregar, te vas a empezar a discipular, vas a empezar a asistir, vas a dejar de ser intermitente, ¿no? El hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. No es que un domingo sí voy y al otro ya no voy, ¿no? Un domingo asisto y al otro ya no. O sea, dos no, uno sí, y así empieza a estar. Se nota cuando te has arrepentido. Se nota, brother. Se nota porque empiezas a tomar cartas en el asunto. Cada vez que escuchas el mensaje, tú tomas cartas en el asunto y empiezas a quítese de vosotros toda gritería, empiezas a quitar la gritería y todo enojo y te empiezas a quitar el enojo y quítese todo esto y te empiezas a empezar a limpiar con su palabra y se nota porque tomas cartas en el asunto. Ese es un arrepentimiento genuino. ¿Tú crees que una persona que dice sí me arrepiento y continúa en su pecado está arrepentida? No, sí me arrepiento, pero no sé cómo dejar esta relación de adulterio, pero estoy arrepentido. ¿Tú crees? Dios no puede ser burlado, brother. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No nos engañemos. Por eso hemos aprendido, no te engañes, ¿no? No nos engañemos. Es importante entenderlo y aquí el rey David está diciendo, bueno, entonces mi justicia es Dios, ¿no? Y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, que es Cristo, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y con el recto y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, es decir, el que no quiere arrepentirse. La semana pasada vimos el necio y el justo, ¿te acuerdas? Y un necio es el que dice en su corazón, no hay Dios, ¿no? No considera a Dios, no me interesa a Dios, sí está Dios, qué bueno, pero yo quiero seguir pecando. Cuando tú no consideras a Dios, no es que no creas en Dios. El necio no considera, bro. Es decir, en sus caminos no está Dios presente. En mi vida no está Dios presente. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes y el sábado también no está Dios presente, ¿no? De repente ya meto a Dios el domingo y eso medio, ¿no? Entre comillas, agarro mi Biblia y ya, pues ya ahí está Dios según, ¿no? Pero ese es el necio, no pone cartas en el asunto. Por eso aquí dice, te mostrarás severo para con el perverso. Cuando estudiamos el Salmo 7, ¿te acuerdas que decía que está el Señor enojado todos los días con el impío? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y el impío no es aquel que no conoce de Cristo, no es una persona inconversa. El impío es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente parte, mi lámpara. Clamaste correctamente,
tuviste el rescate que es Cristo, te vestiste con su justicia, entonces ahora es tu lámpara, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Ahora su palabra va a ser tu lámpara, versículo 27 al 30, dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos, ¿no? Lo que veíamos del joven rico, ¿te acuerdas? Alguien altivo que piensa que por sus propias obras, pero tú vas a salvar al pueblo, ¿no? Al afligido, al que entiende su condición de pecado y se humilla, dice, y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú vas a alumbrar mis tinieblas, brother. ¿Y con qué te vas a alumbrar? ¿Qué es la lámpara para nosotros? Dice el Salmo también, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor es tu lámpara. Si has clamado correctamente, has recibido el rescate, te has vestido con su justicia, ahora te toca alumbrarte con su palabra, brother. Alumbrarte con su palabra, que es la única que alumbra tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. El apóstol Pedro decía, ¿te acuerdas? Pedro estuvo en un momento muy histórico cuando estaba Cristo a punto de ser entregado, y dice la Biblia que estaba orando y se aparecieron Moisés y Elías, y estaba ahí un momento así bien impactante espiritualmente hablando, ¿no? Y Pedro estaba ahí y de repente tembló todo lo que estaba ahí y empezó y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y Pedro estuvo ahí presente y estaba impresionado, pero dice Pedro, cuando en primera de Pedro está contando esto, y dice, yo estuve ahí cuando escuché esa voz del cielo, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. La palabra del Señor te va a alumbrar tu camino. ¿Quieres dirigir a tus hijos de una manera correcta? Brother, su palabra. ¿Quieres dirigir tu matrimonio de una manera correcta? Su palabra. ¿Quieres dirigir tu negocio de una manera correcta? Su palabra. ¿Quieres dirigir tu vida de una manera correcta? Su palabra. Es la que te da la luz, es tu lámpara. Si no escudriñas, brother, vas a estar a oscuras. Y sabes lo que pasa cuando estás a oscuras, ¿no? ¿Te ha pasado que estás en tu casa y se va la luz y no se ve absolutamente nada y empiezas a caminar y prácala, te tropiezas, ¿no? Y te vas. Y eso nos pasa cuando no estamos siendo alumbrados por su palabra. Todo lo que haces empiezas a tropezar. En tu vida, en tu matrimonio, tropiezas. En tu negocio, tropiezas. En tu vida personal, tropiezas. Con tus hijos, tropiezas. En todos lados estamos tropezando cuando no estamos siendo alumbrados por su palabra. Por eso, este punto es la lámpara, ¿no? Lámpara. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Con quién? ¿Con mis propias fuerzas? Contigo, Señor. ¿No? Si el Señor no está contigo, no vas a poder, brother. Y esto de contigo desbarataré ejércitos, yo me acuerdo que había una canción que decía algo así como que con mi Dios yo saltaré los muros, ¿te acuerdas? Y con mi Dios ejércitos derribaré. Y a veces cuando cantábamos esa canción, en nuestra ignorancia, pensábamos, no, yo voy a alcanzar ejércitos y voy a hacer negocios, brother. Voy a tener un negocio tras otro ¿no? Y vas a ver cómo voy a prosperar. ¿No? Voy a ejércitos y mi suegra que me cae bien mal, ella la voy a desbaratar y empiezas a decir, no, mi nuera la voy a correr, voy a desbaratar y ya sabemos que eso no, ¿verdad? ¿A qué ejército se está refiriendo que vas a derribar? ¿Qué es lo que vas a derribar, brother? El pecado. Eso es lo que vamos a derribar, brother. Con mi Dios voy a derribar ese pecado que me estorba. Porque ese pecado que tengo que quitar tiene una repercusión eterna. Cualquier cosa aquí en la tierra es repercusión temporal, bro, ¿no? Pero lo que está hablando es lo eterno. Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Cómo es su palabra? Acrisolada, es decir, es como un tesoro que brilla, ¿no? Inmenso, que te da
luz, así es su palabra. Deberíamos de valorar su palabra de esa manera, brother. Yo me acuerdo que cuando recién llegué a la iglesia, me acuerdo que el pastor Sergio nos decía, la palabra de Dios es como un manual de vida. Y me retumbaban sus palabras en mi mente. La palabra de Dios es como un manual de vida. Hasta que abrazas la palabra de Dios y te das cuenta que en verdad tenía toda la razón, es un manual de vida. No puedes entender que es un manual de vida si no la abrazas con todo tu corazón, brother. Si tú no abrazas su palabra, estás preocupado por otras cosas, te estás afanando por otras cosas, estás clamando por otras cosas. Qué mal nos vemos a veces clamando perdóname, por puras tonterías, brother, ¿no? Clamando por puras cosas que son temporales. Y no clamamos por nuestro pecado, que es eterno, que tiene repercusiones eternas, y que si tú puedes librarte de ese pecado, vas a repercutir en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en todos lados, brother. Vas a repercutir. Dice, escudo es a todos los que en él esperan. Y terminamos esta mi lámpara, pasamos mi roca, versículos 31 al 48, ya me voy más rápido. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es Dios, brother, para ti? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Te acuerdas que cantábamos hace un rato esta canción que me gusta mucho, que el centro de mi vida eres Jesús? ¿No? Desde el principio y hasta el fin, tú has sido, dice, y serás siempre, ¿no? Tú eres lo más importante para mí. ¿Y es verdad? ¿Cristo es lo primero en tu vida, brother? ¿Es la prioridad en tu vida? ¿Sí? ¿Le damos la prioridad al Señor en nuestra vida? ¿Es lo que buscas? ¿Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y estás ansioso y estás meditando en su palabra? ¿O de lunes a viernes se te olvida y lo más importante es tu negocio? ¿O lo más importante es tu trabajo? ¿O lo más importante es tu familia? Cuando una persona rica, ¿te acuerdas de aquel rico que ya tenía muchas cosas y tenía más y tenía más y tenía más? El Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y todo eso qué es? ¿De quién será? Cuando estamos a punto de morir, cuando te da el COVID, ¿no? El COVID-19 y ya te estás muriendo, bro. Estás clamando y no, ahí sí, Señor, y a mí sí clamas. Pero cuando estás bien, ¿no? Tus 5 sentidos y ya Dios te sanó, Dios te permitió estar bien, ¿lo buscas? ¿Es tu prioridad? Por eso aquí está diciendo, ¿no? Mi roca. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová. Él es mi Dios, o tu Dios es tu trabajo, o tu Dios es tu negocio, o tu Dios es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, es un ídolo para ti, ¿no? Hasta tu propio cuerpo. No, es que me quiero ejercitar, y no digo que ejercitarse esté mal. Nos vendría bien a muchos, de verdad. Pero ¿es tu prioridad? ¿O tu prioridad es Cristo, no? Y dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿En qué otra cosa te vas a sustentar? ¿Qué te sustenta, brother? Más que Dios. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, no yo. Él es el que produce en mí, ¿no? Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Tienes todavía duda de que este salmo es profético? ¿Quién es la diestra del Señor? Cristo. ¿Todavía te queda dudas de que esto puede ser profético, de que lo podemos ver? Acuérdate que toda la profecía te lleva a Cristo. Cuando tú tengas una profecía que te lleva a otras cosas, eso no es profecía. Toda la profecía te lleva a Cristo. ¿Ok? Dice, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Todo ese pecado que en un momento nos estaba molestando, lo hemos derrotado
Gracias al Señor, ¿no? Hasta que se cayó y no se levantó. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvaste. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como el polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Y al oír de mí me bendicieron, ¿no? Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Si tú puedes reconocer que tu clamor fue correcto, si tú puedes reconocer que tu rescate fue correcto, si tú puedes reconocer que el Señor te vistió de su justicia, si tú puedes reconocer que el Señor es tu lámpara, entonces enaltecido y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí y que me libra de mis enemigos, que es el pecado y la muerte, ¿no? Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí y me libraste de varón violento. Última parte, últimos 2 versículos, mi comisión. Con esto terminamos, mi comisión. Fíjate bien cómo terminan estos 2 versículos. Por tanto, ¿qué tanto, brother? Ya estamos terminando. ¿Quieres que me regrese desde el principio a decirte qué tanto? Por todo eso, ¿eh? Por todo eso, porque clamaste, porque te rescató, porque te vistió con su justicia, porque te dio su palabra para que te alumbrara. Por todo esto, brother, por todo esto, fíjate lo que vas a hacer. Yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Yo te confesaré. Por todo esto, Señor, yo te confesaré. Cuando el Señor te ha salvado, cuando el Señor ha venido a tu vida, brother, no te puedes callar. No te puedes callar. ¿Cómo te vas a callar, brother? Tienes que predicar su palabra. Vas a poder compartirle al que sea, brother. No te vas a poder callar. Si el Señor no ha llegado y no te ha salvado y no has sentido esa salvación, estás como el joven rico todavía creyéndote que yo soy bueno y yo esto y yo el otro. No puedes experimentar eso, por eso no puedes compartir la palabra. Pero si lo has experimentado, el perdón de Dios en tu vida, vas a estar anhelando compartirle al que sea, brother. Y en alguna persona tú puedes tener influencia, en la persona que sea. Aún, por ejemplo, tú puedes en tu trabajo tener cierta influencia y necesitas compartir de la palabra de Dios en tu trabajo. Si en la escuela tienes cierta influencia, comparte de la palabra de Dios en tu escuela. Si en tu negocio tienes cierta influencia, comparte de la palabra de Dios en tu negocio. Es que yo soy ama de casa y estoy ahí en mi casa, pues con la señora que te ayuda en la limpieza, compártele de la palabra. Compártele de Cristo al que sea, brother, ¿no? Por tanto, por todo esto que el Señor ha hecho en mi vida, yo te confesaré. No nos podemos callar. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha mandado, ¿no? Y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre, ¿no? Grandes cosas hace el Señor contigo y tú puedes poner ahí tu nombre, ¿no? Grandes cosas hace con cada uno de nosotros y con tus hijos y con tu familia y con tu matrimonio. ¿Ok? Terminamos, mis hermanos, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este Salmo 18, Señor. Bendita sea nuestra roca de nuestra salvación, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, Señor. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Gracias porque tú has enviado a tu Hijo, Señor, a rescatarnos, Señor. Tú nos has dado tu justicia, Señor, porque nuestras justicias no nos alcanzaban, Señor, pero a través de tu justicia es que hemos venido a ser justificados, Señor. El justo que padeció por los injustos, Señor, y que ahora hemos venido a hacer justicia tuya en ti, Señor, en Cristo Jesús. Somos tu justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder escudriñar tu palabra, Señor, a asirnos de esa lámpara maravillosa, Señor, para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor.
Ayúdanos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Permítenos confesarte delante de los hombres, Señor, delante de cualquier persona, poder compartir de tu bendito evangelio, tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.